Pues hoy entrevistaremos a Sandra Santos, profesora de matemáticas. Buenos días, Sandra. Buenos días. ¿Nos podrías primeramente hablar un poco sobre sus primeros años? Es decir, ¿dónde nació, dónde se crió? Bueno, nací en un pequeño ayuntamiento cerca de aquí, en Tordoya, pero a los pocos meses me fui a Suiza. Mis padres, al igual que muchos gallegos, tuvieron que emigrar allí, entonces viví allí durante 3 años. Luego regresé y ya el resto de mi vida en Carvalho. Muy bien. ¿Y estudió allí, en Suiza o en Carvalho? Estudié todo en Carvalho. Cuando vine de Suiza era muy pequeña. ¿Y qué le motivó a estudiar lo que estudió, a estudiar su carrera? Fue totalmente vocacional. Siempre desde muy pequeña quería ser profesora de matemáticas. Castigar a niños, suspender exámenes y todo lo relacionado con eso, la educación. Entonces no se arrepintió de escogerla. Nada. Y, bueno, ¿qué salidas profesionales tiene su carrera aparte de profesora? Aunque parezca mentira, tiene muchas más. Acaparamos puestos en informática, en ingenierías, entonces desde la programación hasta el soporte a usuarios, las matemáticas sirven para mucho más que dar clase. ¿Y encontró alguna dificultad por ser mujer al estudiar la carrera? Durante los estudios no. La verdad es que había bastante paridad entre alumnos y alumnas y no se notaba esa diferencia que puede haber en otros sectores. ¿Y cuál fue su experiencia laboral al salir de la carrera? Pues una vez que terminé, tenía clarísimo que quería ser profesora, pero no había oposiciones. Estuvieron congeladas unos años, entonces busqué alternativas. Hice un ciclo de informática y a partir de ahí empecé a trabajar en ese sector. Y ahí sí que las diferencias empezaron a aparecer. Y, bueno, ¿hay más mujeres que trabajan con usted? Sí, ahora mismo en educación, la verdad es que hay incluso, creo yo, más mujeres que hombres. Y, bueno, ¿en qué consiste un poco su día a día trabajando como profesora? Pues lo primero en preparar muchas clases, buscar actividades un poco más entretenidas para captar la atención de los alumnos en una materia que no suele gustar. Y luego, pues nada, intentar favorecer la educación, no solo enseñar contenido, sino conseguir que sean buenas personas también y a la par que aprueben los exámenes. Y, bueno, entonces eso es lo que considera usted que es más importante de su trabajo, que sean buenas personas y les guste la materia. Sí, formar en valores sobre todo. Que el día de mañana sepan de matemáticas, pero sepan manejarse en la vida. Muy bien. Ahora, bueno, si no le importa, vamos a hablar un poco más sobre su vida personal y en la actualidad dónde reside. Ahora mismo en Pontevedra, porque me dieron el destino definitivo allí y estoy viviendo allí. ¿Y está casada? ¿Tiene hijos? Nada, de momento, en un futuro próximo espero que sí, pero a día de hoy no. ¿Tiene alguna afición? Pues desde el deporte, la música, me gusta un poco de todo. El cine. ¿Practica alguno en concreto? Practicaba hasta hace nada balonmano. A día de hoy pues voy al gimnasio, salgo a hacer senderismo, pero nada ya federado. ¿Y cree que el mundo laboral afecta más conciliarlo con lo personal a las mujeres que a los hombres? Yo creo que sí, porque al final la carga en la casa es más para la mujer que para el hombre. Es la que se supone que tiene que cuidar de los hijos, hacer las tareas del hogar, lavar la ropa, planchar, todo lo relacionado con eso. Entonces es más difícil. Y bueno, para ir acabando un poco, vamos a centrarnos un poco más sobre la actualidad de la mujer en el ámbito laboral. ¿Y cuáles cree que son los motivos de que un número menor de mujeres estudie en el ámbito científico o tecnológico? Yo creo que es todo estereotipos. Desde hace muchísimos años se consideraba que la mujer no tenía la fuerza suficiente para trabajar en un mundo de ingenieros, por ejemplo, que no tenía las capacidades para llegar a donde podía llegar un hombre en cuanto a liderar. Entonces eso se fue haciendo cada vez más notable y la mujer, en lugar de intentar imponerse, pues decidió cobijarse y no intentarlo. ¿Y cuál es su apreciación sobre el empoderamiento que está teniendo últimamente la mujer en estos ámbitos? Yo creo que hay bastante por hacer aún, pero que vamos por un buen camino. La gente joven lo tiene claro y están luchando por ello. ¿Tiene o tuvo alguna referente femenina a la hora de sus estudios? Pues sí, una antigua profesora de matemáticas, además, que era una mujer, bueno, es una mujer muy vital, con mucha energía, que se involucra al máximo en sus clases y en todo lo que la rodea, entonces fue sin duda mi referente. Muy bien, pues muchas gracias, Sandra, por esta entrevista, un placer.
A ti, muchas gracias.